el tiempo cambió, la vida cambió en este país. La poesía es, en mi caso, es un modo de vida. Desde niño ya yo hacía décimas y hacía cuarteta y el verso para mí era un lugar común en la familia. No vengo a hablar del porvenir porque ya he hablado del porvenir y ahora quiero saber qué va a pasar con el presente. Esto no es un podcast. Es una invitación a pensar en cómo somos. A Contracorriente, un espacio para mirar la cultura desde todas las aristas. Un nuevo episodio de A Contracorriente, una nueva temporada desde acá, desde el SEC de la Radio Cubana. Me acompaña, como siempre, nuestro anfitrión. Es además, más que un invitado especial, el colega que tanto ha hecho por nosotros en estos episodios de A Contracorriente en la Radio Cubana. Bienvenido, Omar González. Muchas gracias. Ya pueden ver en la imagen también, nos acompaña Waldo Leiva, poeta, ensayista, periodista, escritor, muchísimas distinciones. En el último año muy reconocida su obra y además compartida por los medios de comunicación a raíz del Premio Nacional de Literatura 2024. Felicidades desde acá, desde este espacio. Un placer tenerlo. Muchas gracias. Ya Omar me había dicho varias veces que quería que estuviera, así que finalmente aquí estoy con ustedes. Una obra cargada de sensibilidad, cargada de cotidianidad también, de esencias de un muchacho de Remate de Ariosa en Villa Clara que ha triunfado y quizás no le gusta que sea esa la palabra, pero que ha inundado para bien la literatura y la poesía cubana, ¿verdad, Omar? Waldo es un poeta en estado natural. Es una persona desde que lo conozco. Es la misma persona en el sentido humano, el trato, la sencillez. Y no debe ser lo principal de que esté aquí en este podcast, pero es mi amigo, es mi hermano y lo quiero mucho. Entonces, Waldo, ¿cómo esa parábola? Todos tenemos una parábola. Esa parábola de Remate de Ariosa a Premio Nacional de Literatura, a gran poeta cubano, latinoamericano además. ¿Cómo lo describes en una síntesis? Bueno, compadre, eso muchas veces me quedo pensando. Ahora, hace muy poco mi hermano, que andaba por Francia, no sé dónde, él era marinero, durante mucho tiempo en su vida fue marinero y mercante, y andaba por todos los puertos del mundo, ¿no? Y un día me llama y me dice: oye, chico, yo estaba pensando, ¿quién nos iba a decir a ti y a mí cuando dormíamos en la hamaca de saco aquella en Maceo de la Colonia, donde nosotros vivíamos en Camagüey, que yo iba a estar aquí y que tú ibas a andar, en ese momento yo andaba por Moscú o algo de eso, es que tú ibas a andar por Moscú? Digo, bueno, todo eso tiene una sola explicación. El tiempo cambió, la vida cambió en este país y personas como nosotros, como tú también, como yo, pues nos dieron la posibilidad de crecer, tuvimos la posibilidad de crecer. No hay otra explicación posible. De no haber triunfado la revolución, de no haberme podido alfabetizar, pues a lo mejor hubiera seguido siendo poeta porque desde niño ya yo hacía décimas y hacía cuarteta y el verso para mí era un lugar común en la familia, porque todos en la familia improvisaban o cantaban. Tal vez hubiera seguido siendo eso, ¿no? Pero nunca hubiera descubierto la posibilidad de lo que ahora soy. Existía ahí. El Indio Naborí un día dijo: el árbol, la fruta y la flor están en la semilla, pero si no se siembra, nunca lo sabremos. Entonces, bueno, ahí esa es la explicación que yo puedo tener. No hice conciencia nunca, ni ahora tampoco. Es decir, para mí ha sido un proceso natural
un proceso natural. Un día alguien me preguntó qué significaba la revolución para mí, el país, esta época nuestra difícil, terrible y hermosa al mismo tiempo. Y yo le decía, el problema es que para personas como yo, la revolución no es un hecho político, es tu biografía. Tú estás dentro de ella, has caminado con ella, con sus defectos, con sus virtudes, la has cantado, la has asumido como una esencia para tu vida, y no puedes separar definitivamente una circunstancia política de una noción de vida. Y yo pienso que eso es lo que de alguna manera me ha hecho quien soy. Y al mismo tiempo he aprendido con ella que no te exige que seas condescendiente, solo te exige lealtad y compromiso. Y en ese sentido, cuando tú leas mi poesía, lo mismo vas a encontrar poemas como Para una definición de la ciudad, el que dice Santiago de Cuba, mi poema Fran País, que son mis héroes, la ciudad y él. O puedes encontrar un libro como este último que hago, donde digo que no vengo a hablar del porvenir, porque ya he hablado del porvenir y ahora quiero saber qué va a pasar con el presente, que me duele y que nos duele. Y entonces, bueno, en fin, eso es lo que yo creo que ha sido mi vida, y esa parábola que nace en Remate de Ariosa, un pueblito pequeñito, pasa por una finca que se llamaba El Tarugo. Fíjate qué cosa, el nombre más puñetero, ¿no? Entre Vertiente y Florida. Y después Santiago de Cuba. Santiago de Cuba, que fue para mí como el descubrimiento. Esa ciudad, yo creo que allí volví a nacer otra vez. Y le tengo un amor muy especial a esa ciudad, porque quizás ahí fue donde de verdad me encontré con lo que yo quería hacer y decir. Muy presente. Poética, bueno. ¿Qué tú entiendes por la poesía? Mira, la poesía es, en mi caso, es un modo de vida. Yo creo que la poesía, a ver, tú trabajas para comer, tú trabajas para garantizar estar vivo, pero escribes poesía, en mi caso, o asumes la poesía para realmente vivir. No sé si me explico si te estoy explicando lo que sé. Es decir, la poesía para mí es una especie de posibilidad de dialogar con mi tiempo, dialogar conmigo mismo, cuestionarme, tratar de decir lo que yo quiero decir, pero es también la posibilidad que me facilita dialogar contigo, dialogar con los otros. Yo escribo poesía y lo que más me alegra, ya no son ni los premios ni los reconocimientos, lo que más me alegra es que alguien me diga, como me han dicho, ese poema no es tuyo, ese poema es mío, yo lo hice mío ya. Entonces yo creo que eso es una de las grandes ganancias que te da la poesía, cuando puede servir para que otro sienta que ahí está expresado su propia angustia, su propio deseo, su propia felicidad o no. Y entonces yo no podría, o no sé si podría entender este tiempo, entender a los hombres y mujeres que viven conmigo, entenderme a mí mismo, si no es a través de la poesía. Y eso es lo que he querido hacer siempre. Y mi manera de hacerla es asumirla como algo cotidiano. Es decir, no me interesa. Yo acepto
los poetas trascendentes, etcétera, etcétera, y hay una excelente poesía en ese sentido, y la disfruto enormemente. Pero mi manera de dialogar con la poesía, de usarla para este diálogo que te estoy hablando, es a través de lo cotidiano, pensando de alguna manera, como decía, era la Santa Teresa, creo que fue la que dijo, ¿no?, que Dios está en los pucheros. Es decir, lo más grande tú lo puedes encontrar en las cosas más pequeñas, en una imagen o en el dolor de alguien o en lo que sea. Y mi poesía se alimenta de eso, se alimenta de eso. Remate de Arioso, Camagüey, Santiago y La Habana. Y La Habana. ¿Cuán presente han estado o cuánto han marcado a la poesía de Waldo Leiva? Bueno, imagínate, ya te decía que Santiago fue esencial para... Es decir, ya yo escribía poesía, pero al llegar a Santiago de Cuba todo cambió. Incluso yo, mi carácter, la persona que yo era dejó de ser, o se enriqueció, para hacerlo más claro. Nadie puede creer que yo era incapaz de hablar en público. Nadie puede creer que ya la timidez era un signo de mi comportamiento. Y sin embargo, cuando llegué a Santiago, recuerdo que un día iba con un amigo nuestro, carralero, detrás de una conga en Santiago de Cuba, en pleno carnaval. Yo detrás de una conga tomando, era la época de la cerveza Pilsen, tomando una perga de cerveza Pilsen. Y de pronto voy subiendo por Aguilera hacia el Parque Césped. Y hice conciencia, me senté en la acera y dije, no puede ser. Yo en esto, además cantando, bromeando, dije, esta ciudad me cambió, no, yo soy otro. Y también me cambió en el sentido de que asumí, junto con, o a partir de una propuesta del hijo de Soler Puig, Rafael Soler, también olvidado, hemos hablado de los olvidados, gran cuentista que inició, según la crítica más seria, fue el iniciador de la nueva narrativa joven cubana. Y sin embargo ya nadie se acuerda de Soler, de Rafael Soler. Noche de Fósforo. Noche de Fósforo, con un campamento de artillería. Bueno, su padre era uno de los grandes, ¿no? José Soler Puig. Pero un día viene Rafaelito y me dice, yo estaba trabajando en el Museo Bacardí. Y viene Rafaelito y me dice, necesitamos crear un movimiento de escritores y artistas jóvenes en Oriente, porque la brigada de hermanos ahí, de la que tú fuiste después presidente, etcétera, y que luchaste para finalmente que creciera en todo el país. Bueno, en ese momento no llegaba a Santiago, no existía. Habíamos hecho todo lo posible y no. Y entonces yo le dije, bueno, está bien, perfecto, yo acabo de llegar a Santiago, bueno, dale, métele mano, yo te apoyo. Y me dice, no, mi papá y yo llegamos a la conclusión de que el único que puede dirigir ese movimiento y nuclear a la gente eres tú. Yo no soy santiaguero, yo acabo de llegar, no, tú. Y bueno, así fue. Hicimos un movimiento de escritores y artistas jóvenes que tú conociste bien, la columna juvenil de escritores y artistas. Hay un libro que acabo de escribir sobre eso, que tengo que pasártelo. Hicimos un movimiento que creció, hizo mucho por la cultura de la ciudad y del país, con muchas dificultades, porque por supuesto era una herejía crear un movimiento al margen de los movimientos oficiales decididos en la capital, institucionales. Era una herejía, y ahí, bueno, a nosotros nos atacaron con todo, pero resistimos hasta 5 años, hasta que al final la brigada creció y pudo llegar, y ya dejamos con Luis Díaz, pasó a ser el presidente. Pero ese movimiento hizo una labor maravillosa en Santiago de Cuba. De ese movimiento nace por ejemplo, nace la Editorial Oriente. En ese movimiento influye en la creación de Tele Rebelde en Santiago de Cuba. De ese movimiento nace el taller que hoy existe, etcétera, etcétera. Yo puedo decirte todas las cosas. La calle Heredia, que llegó a ser reconocida por el partido como uno de los hechos culturales más trascendentes de la época.
O sea que fue una cosa muy linda y que yo me siento muy satisfecho de haber presidido ese movimiento. Ahí estaba todo muy unido. Lo que desde La Habana se estaba tratando de unificar en el país. Sí. En Santiago era así, éramos un equipo completo. Sí. Todas las trovas posibles estaban en Santiago. No, pero todas las generaciones, los viejos de antes, es decir, los antiguos, los mayores, trabajaban con nosotros, éramos un solo bloque, eso era muy lindo. Y además llevábamos a todo el mundo de aquí para allá. Sí. Porque yo me acuerdo de incluso a los proscriptos. Recuerdo a Miguelito Barnet en la biblioteca, él se lo olvida, pero yo se lo recuerdo cada rato. En la biblioteca Elvira Cape, ahí leyendo poesía, a César López, a Pablo Armando, y a los jóvenes también que tenían sus dificultades, Wichi Noguera, etcétera, etcétera. Los llevábamos y le dábamos el espacio y toda la gente de la trova también. El que menos fue Silvio, que recuerdo haber ido, hizo un concierto con... Pero veneraba mucho la trova, Silvio venera mucho. Sí, pero claro, pero digo que se vincó físicamente tuvo menos con nosotros. Creo que una vez nada más, que hizo un concierto en la Isabelica. Alrededor de la Casa de las Américas. Sí, pero Sara, Vicente, los más jóvenes, todo, hasta un grupo que se llamaba Nuestra América de Matanza, que era muy bueno, también lo pasamos por ahí. En fin, que llegó a tener un hervidero de cultural la ciudad, que es lo que me ayudó mucho a crecer también. Tremendo esos años. Creo que la mesa está servida. Muchísimos temas, muchísimas aristas abiertas, porque en la figura de Waldo Leiva va más allá de hablar de su personalidad y de su obra. Va la poesía cotidiana. Con ese tema dejo abierto el debate. Lo invito a un próximo encuentro. Los invito a ambos acá a Contracorriente.